buen Botox, una buena aplicación toxina botulínica se nota. ¿Por qué? Porque no se nota. Preventivo me refiero a no esperar a que llegue la arruga o que ya esté marcada la frente, sino que no se haga esa expresión tan forzada, tan marcada, para que más adelante, cuando tú llegues a tus 30, a tus 40, no tengas arrugas o no tengas marcas de expresión. Bienvenidos a Aruna Talks, un espacio donde la medicina estética, la nutrición, el rendimiento deportivo y la salud mental se encuentran. Por si no me conoces, yo soy la doctora Patti Loaiza, soy médico estético, especialista en nutrición deportiva y amante del fitness. En este podcast vamos a cuestionar mitos, a entender nuestro cuerpo desde la ciencia y vamos a tener conversaciones reales, a veces incómodas, pero necesarias sobre estética, salud y bienestar. Aruna es evolución, es conciencia, es transformación y este espacio es para eso. Comenzamos. Hoy vamos a hablar del tratamiento más famoso y el más mal entendido del mundo de la medicina estética, que es la toxina botulínica o famoso conocido como Botox. Ahora, todo el mundo opina, todo el mundo le tiene miedo, pero pocos saben realmente cómo funciona. Entonces, hoy te voy a decir lo que nadie te explica de este tratamiento y cuándo sí, cuándo no, y los errores más comunes que hay en la consulta médico-estética. Pero, sobre todo, vamos a comenzar en qué es la toxina botulínica para que empecemos en contexto y lo entendamos. La toxina botulínica es una neurotoxina que proviene de una bacteria que se llama Clostridium botulinum. Entonces, lo que hace es relajar la conexión neuromuscular o esa señal que da el sistema nervioso al músculo para contraerse, para que éste se relaje y no haya contracción o sea parcialmente, haya parcial fuerza. Entonces, ya entendiendo esta parte, eso es lo que me da esa tensión en el rostro o esa incapacidad del músculo de contraerse, que es cuando ya nos vemos lisos y se ve la piel más tensa, más luminosa, y por ende es una zona que también suda menos. Ahora, ya entendiendo esta parte, hay un poco de tabú en este tema de Botox, porque siempre estamos influenciados por redes sociales y vemos a cómo hay excesos, malas aplicaciones, y creo que en este episodio sobre todo vamos a tocar ese tema de que sí, que no, los mitos más comunes, que incluso si en algún momento llega a salir algo que yo no menciono o alguna duda, lo puedes poner en los comentarios o me lo puedes mandar en redes sociales sin ningún problema. Y vamos a empezar con el mito número 1, que es: te deja sin expresión. A ver, un buen Botox una buena aplicación toxina botulínica se nota. ¿Por qué? Porque no se nota. Es respetable, sinceramente no es mi gusto. Yo como aplicadora, como médico, sí me gusta que el paciente tenga un poco de expresión facial, que pueda mover un poco sus cejas o que sepa si está enojado, si está feliz o si está alzando sus cejas, está asombrado, porque ya hay un punto en el que si se pone mucha cantidad ya no se mueve absolutamente nada y eso no, en mi parecer, no me gusta, no está padre, pero bastante respetable cuando un paciente desea ese tipo de resultado, ¿vale? Entonces, hay algunos pacientes que tienen demasiada fuerza y que sí necesitan más cantidad, y el poner más cantidad al principio sí me va a dejar a lo mejor muy tieso, pero con el tiempo se va a ir relajando y va a tener un efecto muy bonito. Ahora, en cuanto a la palabra Botox, porque todos lo conocemos como Botox, Botox es la primera marca que estuvo en el mercado. Es como Resistol, el pegamento, marca Resistol, fue la primera que salió en el mercado, la más conocida. Entonces lo mismo pasa con la toxina botulínica, ese es el activo. Entonces hay muchas marcas, existe Botox, que es la que todos conocemos, Dysport, que en mi parecer me gusta mucho y es la que utilizo actualmente en mi consulta médica. También está Xionmin, que es una marca también espectacular, la más pura del mercado. Aprobadas por Cofepris, si no me equivoco, hay como 3 más, en las que está Meditox, Dituroxal y por ahí creo que también anda Nabota, si no me equivoco. Ahora, entonces ya tocamos el mito número 1,
vamos a pasar al mito número 2, que dice, es solo para gente grande. O sea, realmente no. El Botox en mi parecer, debería de ser algo preventivo. Entonces, entre tú llegas a una edad adecuada, no estoy hablando de 16 años, ahí sí no te voy a aplicar toxina botulínica, pero si llegas a una edad 25, 26 años y quieres empezar a aplicarte tu toxina botulínica de manera preventiva, es totalmente aceptable y es lo mejor que puedes hacer. Yo empecé a aplicarme a los 25 años. Digo, no es ningún secreto que me pongo, al contrario, me gusta decirlo porque mis pacientes o las personas que me conocen saben que no se nota. Bueno, digo yo. Entonces, el chiste es que sí se pueda mover el rostro. Preventivo me refiero a no esperar a que llegue la arruga o que ya esté marcada la frente, sino que no se haga esa expresión tan forzada, tan marcada, para que más adelante, cuando tú llegues a tus 30, a tus 40, no tengas arrugas o no tengas marcas de expresión, ¿vale? Entonces, ese es el mito número 2. Vamos a pasar al mito número 3. Es adictivo. Bueno, realmente no genera una adicción fisiológica. O sea, tu cuerpo no va a pedir más toxina. Ahora, tu mente probablemente sí, porque ahí entra mucho el tema psicológico, de que te acostumbras a verte durante, pues a lo mejor varios meses, que estás lisito, que la piel está espectacular, que está brillosa, y llega un punto en el que, pues a lo mejor empieza a bajar el efecto y es de, uy, ya veo una arruga, ya está regresando la fuerza, y realmente no, o sea, no es momento tampoco en cuanto ya aparece la línea o la arruga, no significa que ya te tengas que poner, pero si hay ahí por ahí un tema más de mental en cuanto a la aplicación, pero ahí también depende de tu médico que te diga, oye, pues todavía no, ¿vale? Ok, entonces vámonos al mito número 4, que es, si dejo de ponérmelo, me veo peor. Y realmente no, o sea, el problema del Botox o de la toxina no es la toxina, es la desinformación. Cuando tú te dejas de poner toxina, todo va a regresar absolutamente a la normalidad. Incluso probablemente se vea mejor que antes. Pero no significa que si te vas a dejar de poner, te vas a ver más arrugado o tu piel va a cambiar o que se va a ver más flácida, porque también es algo que he escuchado en la consulta. Y no es cierto, o sea, realmente todo vuelve a la normalidad, solo que a veces tienen esa sensación de que se sienten más arrugados, pero porque estuvieron unos meses lisos y ya cuando se quita el efecto es como de, uy, ya me noto más arrugada, pero realmente no, es solo todo volvió a la normalidad, ¿vale? Ahora, vámonos al bloque 2, que ay, me quiero tomar mi cafecito. Mi dalgona, que es la estrella de Aruna. Los que están en Villahermosa, si tienen la posibilidad de probarlo, saben que esa es la estrella de Aruna, donde está mi consultorio, el lugar donde trabajo, que es un centro de wellness. Entonces, si tienen la oportunidad, pruébenlo. Bueno, entonces, ¿cuándo sí y cuándo no aplicar toxina botulínica? Vamos a empezar por los sí. Cuando hay bruxismo. Bruxismo es cuando el músculo macetero, que es el músculo que está en esta parte del rostro, está hipertrofiado. Hipertrofiado es que tiene demasiada fuerza. Entonces, eso puede generar migrañas, puede generar demasiada tensión o incluso que los dientes se desgasten al morder cuando estás durmiendo, cuando estás estresado, que uno rechina los dientes. Entonces, esa es una manera sí indicada de aplicar la toxina botulínica. En los hombres es un poquito más cuidado porque puede feminizar un poco el rostro, ya que puede bajar el tamaño del músculo y verse menos cuadrados, pero eso es algo que se ve totalmente en la valoración. Ahora, de la tensión del trapecio. En algunos le dicen el cuello de Nefertiti, el Barbie Tucks, que el trapecio es un músculo que tenemos acá abajo del cuello. Entonces, ese músculo cuando está muy trabajado se ve pues más ancho, más grande, entonces puede hacer que tu cuello se vea más pequeño, en el caso de las mujeres, o que también genere demasiada cefalea o dolor de cabeza, que es la tensión que va subiendo hacia el cuello. Entonces, si tampoco te tratas con un fisioterapeuta o estás haciendo a lo mejor
malas posturas o demasiado ejercicio, sí es algo que puede afectar tu vida diaria y una manera de aplicarlo sería con toxina botulínica o bueno, más bien disminuirlo. Ok, hiperhidrosis. La hiperhidrosis, ¿qué es? Es la hipersudoración. Me refiero a dónde podemos aplicarlo, en palmas, en plantas de los pies y también en las axilas. El de las axilas es bien común, puede durar aproximadamente unos 11-12 meses. La aplicación igual depende del grado. Se hace primero un test que se llama test de Minor, que es para ver cuál es la zona donde las glándulas sudoríparas trabajan más. Y bueno, esa es la zona en la que más vamos a picar con toxina. Y pues bueno, al bloquear la sudoración, que obviamente es temporal, pues obviamente hay una mejoría en la calidad y estilo de vida de la persona a la que se le aplica. Otro sí, de cuando sí aplicar toxina es cuando es preventivo, que es lo que ya platicamos hace ratito, una edad adecuada, no ni tan joven obviamente, para empezar a prevenir líneas de expresión, y ahí es cuando entra el famoso Baby Botox. El Baby Botox es preventivo, es una dosis pequeña que mantiene tu rostro en movimiento sin necesidad de perder toda esta expresión. Otro sí es las líneas de expresión cuando ya empiezan a marcarse. Me refiero a la línea en el entrecejo, las famosas patitas de gallo o las líneas que se nos forman aquí en la frente. Hay otras que se llaman bunny lines, que son estas que se forman en la nariz. Digo, si estás viendo el podcast, me vas a ver haciendo las expresiones, pero si no, es la famosa, si solo lo estás escuchando, es la famosa, fruncir ceño, que es enojarse, alzar cejas, reírse, y también la famosa del conejito, que es arrugar la nariz. También son zonas en donde se aplica la toxina botulínica. Y ahorita vamos a pasar a cuando no aplicar toxina botulínica, que bueno, cuando la expectativa es irreal. ¿A qué me refiero con una expectativa irreal? Es a que esperes demasiado de este tratamiento, de que, no sé, si he tenido la consulta de que alguien llega y me dice, es que yo quiero estar así y quiero que la toxina me deje así, y realmente la toxina no va a hacer eso por ti. Probablemente ya estamos hablando de una cirugía, de un lifting facial, que obviamente yo no hago, eso lo hace un cirujano plástico, pero sí una expectativa irreal, ahí no. Para cuando piensa o el paciente que también va a tratar la flacidez, tampoco. La toxina trabaja sobre el músculo, no trabaja sobre la flacidez. Para tratar la flacidez necesitamos bioestimuladores de colágeno. Y bueno, un último no es cuando quieren volumen. El Botox no rellena. Siempre he escuchado eso en la consulta de, es que no quiero verme toda inflamada, no quiero verme rellenada. Y el Botox no hace eso, el Botox no rellena, el Botox es simplemente una neurotoxina que trabaja a nivel muscular, más no te va a dar volumen, ¿ok? Entonces, cuando tú ves la línea, aunque no gesticules, ahí ya llegaste tarde a tu tratamiento de toxina, porque ese es el chiste, prevenir que aparezcan esas líneas. Bien, entonces ahorita vamos a entrar al tema que son los errores más comunes de la toxina botulínica. Y empezando por el principal para mí, que es el precio. No solo estás pagando una marca, la toxina botulínica no la considero algo barato. No solo es que te aplican, sino quién te lo aplica y cómo te lo aplican, porque no es lo mismo a que te apliquen toxina, alguien que hace cejas o algo que no debería de ser, a un médico en un consultorio con, pues obviamente los lineamientos, con la higiene adecuada y pues con el tratamiento de los productos adecuados. ¿A qué me refiero? La toxina siempre debe estar en frío, no es algo que puedo traer en la mano, en el bolsillo, y pues también tiene su método de aplicación, de disolución. Entonces, no es tan simple como parece, pero sí es de mucho cuidado. Entonces, un error común es irnos por un precio demasiado bajo. Y no lo digo como algo malo. Ok, número 2, la sobredosificación. Aquí entro en la parte donde poner demasiadas cantidades. Digo, la toxina botulínica no debe de verse, no debe de notarse.
no debe notarse para mal, así de, ay, ¿quién le dejó la cara así tiesa? O como la película donde está tomando con el popote y se le cae el agua, que no, creo que es una esposa de mentiras. Pero sí, o sea, no es un lujo, es un mal tratamiento, porque también una sobredosificación puede llevarnos a efectos adversos, como la ptosis de la ceja, que es la caída de la ceja, o el párpado igual caído, asimetrías, que pues a lo mejor puede ser un poquito más común y es algo que se puede corregir. Y bueno, entonces la sobredosificación para mí sería un error común. El número 3 en errores comunes es no personalizar. No todas las frentes son iguales. Entonces, ¿a qué me refiero? Que no todas las personas les voy a hacer el mismo patrón de aplicación de toxina, porque no todos tienen el mismo patrón de arrugas. ¿A qué me refiero? Algunos tienen arrugas en el centro, otros tienen hacia los lados. Entonces hay diferentes maneras de aplicarlo y esto también aplica a hombres, mujeres, etc. Entonces, también otro punto, no importa si tienes 25 años, no significa que si tienes 25 vas a usar poco o que si tienes 50 vas a usar demasiadas unidades. Eso mucho depende de tu estilo de vida. Número 4, no respetar tiempos. El no respetar tiempos de aplicación puede generar resistencia. Pueden ser aproximadamente entre 4 meses a 6 meses máximo para volverte a aplicar toxina. Si tú te quedas en un espacio mínimo de tiempo, tipo 2 meses después de que te aplicaste, te quieres retocar, que ya no debería ser porque las aplicaciones de retoque son 15 días después, puedes empezar a generar resistencia y con el tiempo empezar a utilizar más cantidades o que ya tu toxina no te haga efecto. ¿Por qué? Porque el cuerpo genera anticuerpos y entonces ya no genera un cambio con la cantidad que venías utilizando subsecuentemente. Entonces, no te desesperes si ves una arruguita, espera el tiempo necesario, porque primero va a regresar en donde hay más fuerza. Tipo, si yo siempre estoy enojada, siempre va a regresar en el entrecejo primero la arruguita que en la frente o que en las patas de gallo. Número 5, pensar que la toxina es para todo. La toxina no es para flacidez, la toxina no me da volumen, la toxina no me va a levantar la cara. Sí, me voy a ver más descansada, me voy a ver más fresco, pero no es algo que resuelve todo. Porque ahorita en redes sociales hay mucho el tema de, es que ahorita está la toxina que para que el contorno mandibular se tense y me vea más, tipo más perfilada. No es para todos, o sea, sí sirve para eso, pero no en el sentido de que a lo mejor si hay algún paciente que tiene mucho peso en el rostro por los cojinetes de grasa que tenemos normalmente, no se va a ver un cambio significativo. Entonces prefiero hacer a lo mejor otro tipo de tratamientos para generar el mismo efecto sin necesidad de meter toxina. Entonces, esos son algunos errores comunes que hay en el uso de toxina botulínica. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito ya de efectos adversos, cuidados, qué se siente. El día que yo aplico toxina botulínica, ¿qué va a pasar? Probablemente vaya a haber un poquito de dolor en la zona. La verdad es que no es tan molesto. Siempre está como que ese de, es que va a quedar inflamada y realmente no. O sea, simplemente van a quedar como los pequeños abones o papulitas donde inyectamos la toxina botulínica. Puede quedar un moretón, es algo esperado, aunque es raro que suceda, pero siempre está ese riesgo que quede un moretoncito, un hematoma. Que puede haber un poquito de dolor en la zona, incluso el primer, segundo día puede haber un poquito de cefalea o dolor de cabeza. Y como tal de ahí en fuera, y eritema. Eritema es que se ponga rojita la piel, pero obviamente es por la manipulación, los piquetes. Ahora, ¿qué efectos adversos pueden ser directamente de la toxina? Que es como ya había mencionado hace ratito, que es que pueda bajar tu cejita por un mal cuidado o también por una sobredosificación o que también asimetrías, pero eso es algo totalmente corregible. A veces tenemos un lado más alto que el otro o más fuerte que el otro y puede pasar de que, ay, es que nada más alzo esta ceja y la otra no. Para eso sirve el retoque, que es a los 15 días posterior a tu primera aplicación, para corregir esos pequeños detallitos y tu toxina quede bien. Porque luego está el de que es que la doctora me dejó así, pero ¿fuiste a tu retoque? No creo, ¿verdad? Ya por aquí andamos creando necesidades con el equipo hicimos una pequeña pausa y me dice, oye, yo quiero, ya me interesé. También es válido. Y bueno, ¿qué cuidados hay después de una toxina botulínica? Si
Tú te vas a poner toxina. En las próximas 3 horas después de tu aplicación no puedes acostarte, no puedes presionarte la cara o hacer masajes, porque de repente tenemos la mala costumbre de hacer esto, y ese tipo de cosas pues generan presión. Ahora, si me voy a poner mis cremas o me voy a lavar la cara, el tipo de sensación o de fuerza, esto es normal, pero a ver, si te vas a poner una máquina y si te vas a exfoliar, eso sí no. Ese día se duerme boca arriba. No saunas, pero digo, es algo raro, pero así se menciona, no saunas, no sudar, no hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque en el ejercicio es imposible que no gesticulemos, que no hagamos fuerza, que no frunzamos el ceño. Entonces, ese día es total tranquilidad. Puedes hacer tu vida normal, pero simplemente con esos ciertos cuidados. Y bueno, ya si me meto un poquito una experiencia propia, cuando yo estudié para medicina estética, la primera vez que me aplicaron toxina botulínica me dejaron ultra tiesa. Porque obviamente cuando estás estudiando tienes que practicar con tus mismos compañeros que están estudiando esto. Entonces la persona que me tocó de pareja era un hombre y me puso 50 unidades. 50 unidades para mí es demasiado, a lo mejor para un hombre no. Pero solo me la puso en tercio superior, que es frente, entrecejo y patas de gallo. Y no se movía nada y mis cejas se bajaron un poco. Y ahí entra la parte de la sobredosificación. Y me tuve que esperar 3-4 meses a que mi cara se normalizara. Y bueno, pues es parte de, pero bueno, ya de ahí uno aprende. Y bueno, pues ya para finalizar este episodio, me gusta mucho la frase de el Botox bien aplicado no se nota, se siente. Y no de sensibilidad de siento mi toxina, no. O sea, de que tú te sientes bien, te sientes más fresco, te sientes más descansada. Sigues siendo tú, sin perder tu esencia, tu personalidad y sobre todo la naturalidad de tu rostro. ¿Ok? Entonces la clave no es cambiarte, es acompañarte en tu proceso de envejecimiento de forma inteligente. ¿Ok? Entonces, si te gustó este episodio, compártelo con alguien que a lo mejor no ha estado en contacto con el mundo del Botox o de la toxina botulínica, o a lo mejor alguien que ya estuvo y que tuvo una mala experiencia y que no le explicaron nada. Sigue nuestras redes sociales, doctora_Loaiza y @aruna.villahermosa. Por aquí las dejamos abajo. Nos vemos en el próximo episodio.